Pues muy buenas tardes a todas, a todos y a todos de la comunidad de PEC, de la comunidad de Toyola y a quienes nos sintonizan por vía del Facebook Live y por todas las otras vías de comunicación que tenemos. Y bueno, hoy continuamos con nuestro itinerario ignaciano, Otro fin del mundo es posible, con un tema pues bastante importante, de bastante relevancia para nuestras vidas, para nuestro mundo y para transformar las realidades que tenemos. Y para eso, pues bueno, le doy la bienvenida a nuestra ponente y para presentarla le doy la palabra a nuestra alumna de Derecho, Alejandra Suazo. Ale, pues la palabra es tuya. Hola, buenas tardes compañeros. Tengo el honor de presentarles a la ponente del día de hoy. Cintia Martínez Velasco fue en 2019-2020 becaria postdoctoral en el proyecto Andrew W. Mellon en Teoría Crítica Latinoamericana en la Universidad Northwestern Chicago. Tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también se graduó como licenciada y maestra en filosofía. Ha sido miembro directiva de la International Association of Women Philosophers desde el 2018 y ha ofrecido el curso Debates Filosóficos en el Feminismo en el Colegio de Filosofía de la UNAM desde 2017. Sus áreas de investigación son ontología del sexo y género, filosofía feminista y decolonial, así como filosofía latinoamericana. Ha completado residencias de investigación en la Universidad de Pensilvania, la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En 2018 fue académica invitada al programa de posgrado en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Bogotá. En 2019 fue becaria predoctoral en el proyecto Teoría Crítica en el Sur Global, iniciativa de la Universidad de Northwestern. Y sin más que decir, le cedo la palabra a nuestro ponente del día de hoy. Bienvenida y pues muchas gracias por brindarnos este espacio. Hola, gracias a ustedes. Bueno, según yo, arreglé el internet, pero si pasa algo, si escuchan ahí como interferencia, por favor avísenme y puedo usar el celular, pero he tenido unos pequeños problemas de internet antes que empezar. Y bueno, pues gracias por su interés, gracias a la invitación de Mario. Un poco él me había invitado ya, estuvimos con el grupo dando algunas clases sobre feminismo decolonial y me había preguntado que si yo quería dar una conferencia o bueno, una charla. Y le dije, bueno, ¿por qué no hablamos de los avances en la clase, ¿no? En esta clase que estamos dando en el Colegio de Filosofía, debates filosóficos en el feminismo, que ahora decidí hacerla a través de un problema o a pensarla a partir de un problema, el problema del feminicidio, porque, bueno, es un problema alarmante en el país, está creciendo y justo creo que son necesarias mentes ahí tratando de articular algún discurso medianamente lógico para primero entender qué está pasando y luego pensar cómo se soluciona en colectivo, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos dado a la tarea de revisar textos tanto de teoría decolonial latinoamericana, escritos, perdón, por feministas, como de analizar datos, analizar textos periodísticos, y bueno, tenemos creo que de base a esta gran pensadora Rita Laura Segato, y muchas de sus reflexiones para entender el problema. Entonces, bueno, ahí, bueno, últimamente también estamos, bueno, estoy, ¿no? Estamos el grupo y yo por mi parte leyendo a Hannah Arendt porque creo que ella también da mucha luz sobre la aparición de un nuevo tipo de crimen, ¿no? Como un genocidio. Entonces, bueno, no porque dé luz ella sobre esto, sino porque ayuda a pensar el problema. Entonces, bueno, pues va a ser muy difícil sintetizar lo que hemos visto en estos meses, pero voy a tratar de hablar de cosas que creo que son fundamentales para empezar a entender el problema, dejar ahí unas hipótesis a discutir y ya depende de cómo se vaya dando la discusión, el debate y su interés, pues vamos profundizando, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que nombrar un fenómeno que ha sido muy importante para el feminismo y es la capacidad que hemos tenido, ¿no? Como agentes sociales
para nombrar, ¿no? Para poner en palabras lo que antes no se podía poner en palabras. Hay una autora que se cita mucho en epistemologías feministas, Miranda Fricker, que habla de la injusticia epistémica y le llama injusticia epistémica aquella incapacidad de dar sentido a fenómenos sociales. Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque Miranda Fricker es una pensadora que empieza a ver que a veces, muchas veces, hay una incapacidad fuerte para grupos sociales o para ciertos momentos históricos de dar cuenta de cosas que pasan, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es que en los años 70 mucho del feminismo peleó para que la violación apareciera como un crimen y dejara de ser solamente un crimen un crimen y dejara de ser visto como una cuestión pasional que solamente competía al ámbito privado, ¿no? Entonces, el hecho de que se reconociera como delito acompañó, ¿no?, este proceso de hacer justicia y de nombrar, ¿no? O sea, y de lo que habla Miranda Fricker es que el nombrar es un acto de subvertir un orden de opresión que no permite reconocer una experiencia social, ¿no? Entonces, bueno, creo que el fenómeno del feminicidio tiene esta característica, ¿no? Que es muy reciente su aparición tanto en el Código Penal como en la vida cotidiana y que más que pensar que esto es un fenómeno nuevo, lo importante es reconocer que es un fenómeno que quizá ha estado más de lo que nosotros podemos reconocer entre nosotros, ¿no? Y que el hecho de nombrarlo como tal y como un delito y empezar a reflexionar qué tipo de delito es, nos permite hacer un acto de justicia epistémica, ¿no? En ese sentido, entonces, bueno, el hecho de que ya dejara de ser visto como algo pasional, propio del ámbito privado, y se empezara a reconocer, tiene mucho trabajo por detrás, ¿no? Tiene, para empezar, es importante mencionar a esta autora, Diana Russell, es una activista teórica que desde los años 70, ella es de Sudáfrica, y desde los años 70 empezó a trabajar en tribunales y se dio cuenta de que no había una palabra para explicar lo que ella veía, ¿no? Entonces, en su texto, Definición de feminicidio y conceptos relacionados, se puede ver algo que me parece muy interesante, y es que ella empieza a hacer como una genealogía de la noción, empieza a mirar incluso en la literatura cuando aparece, cómo aparecen los diccionarios, cómo empieza a distinguirse. Y creo que esto le da mucha fuerza al tema del reconocimiento del feminicidio porque empieza a precisar el término. Y aquí va algo que yo creo que es muy importante desde la teoría, el trabajo de precisión, porque permite diferenciar, ¿no? Diferenciar de otros tipos de homicidios. Pienso en el que a mí me gustaría trabajar o empezar a articular a futuro, ¿no? Los crímenes de odio en contra de la comunidad gay, por ejemplo, ¿no? Esto que apenas está ahí como en pañales, que se está empezando a pelear para que se reconozca, pero que yo creo que a medida de que se haga un trabajo más escrupuloso y riguroso para comprender qué es el feminicidio, distinguirlo del transfeminicidio, también permitirá abonar a estos otros tipos crímenes de odio, crímenes de odio que no son precisamente feminicidio, pero que creo que la fuerza política de empezar a hacer este tipo de articulaciones en terrenos teóricos permite lo que después se ha derivado, ¿no? O ha tenido ya que ver con los espacios pues legales, ¿no? Sus tipificaciones en códigos penales, leyes y demás. Entonces, bueno, ¿por qué creo que ahorita es muy importante? Bueno, por las cuestiones obvias, ¿no? Las cifras de feminicidio se han disparado, todos sabemos, lo escuchamos por todos lados, ahora que estamos en redes sabemos que pueden quizás circular más fácil las imágenes de les desaparecidas, pero que empezamos a ver que
también hay otro fenómeno que creo que hay que nombrar, sobre todo desde el año pasado, ¿no? Este año del mal, que además de que empezó la pandemia, en ese año nuestro fiscal Gertz Manero propuso que quizá era buena idea quitarlo del Código Penal. Entonces me acuerdo que cuando yo lo leí salté, ¿no? Porque pensé, bueno, cuánto trabajo ha habido detrás para que aparezca, ¿no? El término, para que se nombre, para que haya ya, o se esté peleando, para que haya gente que pueda en los ministerios públicos reconocer, ¿no? El delito. Y entonces el hecho de que quiera ver como un paso atrás, desde el gobierno, ¿no? En general yo no creo que sea esto una cuestión partidista, ¿no? Siempre cada gobierno ha tenido una molestia fuerte al asunto porque, pues porque exigiría, ¿no? Otro tipo de medidas que nos están tomando. Entonces, bueno, la razón por la que recuerdo que Gertz Manero dijo que era importante quitarlo era porque no hay una manera clara de poder distinguirla, de distinguir al feminicidio de otros tipos de homicidios. Y entonces, bueno, de ahí recuerdo que hubo una cobertura muy extraña, ¿no? Recuerdan el caso de Fátima, ¿no? El caso de varios feminicidios el año pasado, incluso una circulación muy irresponsable con las imágenes de los cuerpos desollados, ¿no? Todos estos asuntos. Entonces, bueno, yo lo que veo es que hay no solo un aumento de la aparición del tema, ¿no? En redes, en medios, sino también una necesidad como de hacerlo un asunto menor, por una parte, y por otra parte, creo que un asunto de su espectacularización, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco cómo es que ciertas feministas han hablado de este fenómeno simbólico, ¿no? En el que circula el asunto del feminicidio. Y entonces, bueno, esto porque creo, ¿no? Que mucho del trabajo que han hecho feministas, sobre todo pienso en Marcela Lagarde, y que ha acompañado la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia, consistió en poder reconocer qué significa feminicidio, pero también en dar elementos para que esto se vuelva útil, ¿no? En el caso de los peritajes o en el caso del reconocimiento comunitario del problema, ¿no? Entonces, bueno, algunos de esos elementos que aparecen, ¿no? en la ley de acceso a la mujer y también por los que feministas como Marcela Lagarde han estado peleando para que el feminicidio aparezca en el Código Penal, es primero que se reconoce el feminicidio como aquel acto de dar muerte violenta a una mujer. Ahorita vamos a profundizar porque vamos a ver cómo lo desarrolla Diana Russell, pero grosso modo también es importante decir que ya el reconocimiento en el Código Penal incluye ciertas características del modo en el que se da la muerte a las mujeres que nos invitan a pensar que se trata de un feminicidio, ¿no? El primero es que la víctima tenga algún tipo de agresión sexual, luego que hayan lesiones degradantes en zonas erógenas, que haya una relación entre víctima y perpetrador, y también se indaga aquí el tipo de relación sentimental involucrada, ¿no? Luego que la víctima haya sido incomunicada, luego la exhibición del cuerpo, que este es un tema que también nos va a, bueno, vamos a volver a él en un momento, cuando empecemos a integrar la noción de pedagogía de la crueldad, ¿no? De Rita Laura Segato, y cómo es que en términos simbólicos la exhibición del cuerpo tiene una función simbólica, social e incluso alimenta ciertos pactos masculinos en las nuevas formas del crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, en sentido general, ¿no? Como hay mucho trabajo periodístico y creo que a veces, bueno, en una revisión más o menos cuidadosa que he hecho de esto, he descubierto que hay cifras que se contradicen. En verdad, el asunto del feminicidio es un asunto muy difícil de contar, ¿no? Entonces, bueno, le he dado seguimiento a lo que se ha escrito en Animal Político, que es un medio que creo que ha hecho periodismo de investigación bastante interesante,
Y bueno, a partir de esos análisis, sobre todo de los análisis que he visto en los últimos 2 años, he encontrado, bueno, esta información que quiero compartirles a propósito, ¿no? Antes de que pasemos a la parte ya más teórica. Bueno, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el año 2015 y 2020, descubrió un incremento de 145% en el feminicidio. Esto significa que en 5 años, ¿no? La cifra que tiene el Sistema Nacional es que para los primeros 8 meses del 2015 hubieron 273 muertes y para los primeros 8 meses del 2020 hubieron 645 muertes. Todos hemos escuchado, ¿no?, que hace 3 años se contaban 7 feminicidios por día y ahora estamos en la cifra de 10.5, casi 11 feminicidios por día, ¿no? Y aquí la pregunta que creo que es pertinente hacer es si aumenta el número o si aumentan más bien los conteos, ¿no? Y bueno, lo que yo creo es que hay muchos límites para poder saber esto, o hay muchos límites para tener conteos fidedignos, ¿no? Un poco porque para el 2018, en los 3.707 ministerios públicos, solamente contábamos con 21 de esos ministerios públicos habilitados en sensibilización a feminicidio, ¿no? Entonces, aquí se ve, ¿no?, cuán difícil es este conteo que incluso el Sistema Nacional de Seguridad hace. Y también mucho de lo que ha defendido María de la Luz Estrada, que es coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, es que solamente el 3.2% de los casos que se pueden presumir como feminicidios alcanzan sentencia, ¿no? Entonces, esto significa que si pensamos en los casos que está contando el Sistema Nacional de Seguridad, casi siempre, no siempre, pero en su mayoría, son esos 3.2 casos que son o que alcanzan sentencia. Entonces, o que por lo menos están encaminados a ser considerados como casos posibles para sentencia. Entonces, ¿qué contamos cuando contamos feminicidios? Bueno, pues eso es muy difícil de saber si pensamos también que hay del 2015 al 2018 8 entidades que no, en las que, perdón, no ha habido absolutamente ninguna sentencia por feminicidio, pero hay por lo menos 2.422 asesinatos violentos, ¿no? Y cuando estoy pensando en esas 8 entidades, estoy pensando en casos como los de Tlaxcala, Oaxaca, Chihuahua, Baja California, y bueno, pues es sabido, ¿no? Esto es muy conocido, que el caso de chicas que están en redes de trata o que desaparecen en estados, especialmente pienso en el caso de Tlaxcala, son cifras alarmantes. Entonces esto contrasta con que Tlaxcala, por ejemplo, sea una de esas entidades en donde no hay sentencias para feminicidios, ¿no? Y por otra parte, en este mismo rango de tiempo, del 2015 al 2018, se puede pensar en que hay 5 estados en donde la muerte violenta de las mujeres se ha disparado el 200%, ¿no? Y como ejemplo tenemos el caso de Nayarit, de Colima. Entonces, por una parte, antes de que Gerd Manero propusiera esto de que se anule, ¿no?, el feminicidio del Código Penal, había también una presión muy fuerte para que aumentaran los años de prisión, ¿no? Se aumentó de 60 a 65 años. Pero mucho de lo que diversos feministas han dicho al respecto es que este aumento en los años no está solucionando el problema, ¿no?
Obviamente, por lo que les cuento, por la cantidad de casos que en verdad sí son, digamos, reconocidos legalmente como feminicidio, y por otra parte, porque hay situaciones como las que les contaba, de estados en donde no hay ningún reconocimiento, pero que las cifras de muerte violenta para las mujeres están aumentando dramáticamente. Entonces, un poco lo que María de la Luz Estrada decía en alguna entrevista que se publicó en Animal Político, es que el problema es que hay muy poca gente capacitada para reconocer el problema, ¿no? El feminicidio. Y bueno, otra cosa, para terminar con el asunto de las cifras, es que encontré un análisis de Carolina Torreblanca, que es una procesadora de datos también que salió publicado este análisis en Animal Político, que decía que hay un fenómeno que está aconteciendo en los últimos años, y es que las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, que están basadas en carpetas de investigación, están cada vez más, digamos, adquiriendo sintonía con las cifras del INEGI. Las cifras del INEGI no se basan en las carpetas de investigación y se basan más en actas de defunción, certificados de defunción. Entonces, el número de feminicidios está disparando, ¿no? Por lo que les decía, o sea, está dándose este incremento de 145% o de 200% en algunos estados, ¿no? O sea, se está dando este incremento acelerado porque ha habido ya una, digamos, como un desajuste dentro de las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, por un lado, y por otra parte, las del INEGI que sí han conservado como cierta homogeneidad, y entonces eso permite especular que quizá no es que estén aumentando tanto, es que siempre han sido así de altas, no sé, digamos. Esta es un poco la hipótesis de Carolina Torreblanca, yo se las comparto, creo que son cosas que hay que seguir discutiendo y analizando, pero ahora que salió, por ejemplo, el número de muertes por COVID que registró el INEGI, me salta mucho porque me acuerdo en la entrevista de los responsables de los datos por muertes por COVID del INEGI, decían que justo ellos se basaron en los certificados de defunción, ¿no? Que no eran lo mismo que registraba la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, esto nos deja ver, ¿no? Que el asunto es mucho más grave o ha sido mucho más grave en los últimos años de lo que hemos reconocido, y que más bien quizá está aumentando, ¿no? No sabemos, quizá no, pero lo que sí es que hay ahorita en los últimos, qué sé yo, 10, 20 años, una preocupación dentro del activismo y del feminismo por poner esto en la mesa de discusión. Entonces, bueno, esto sin agregar otro tipo de feminicidio del que nunca se habla, pero que Diana Russell lo menciona en el texto que les conté, y es el feminicidio, lo que ella reconoce como feminicidio encubierto, ¿no? Y ahí se refiere a todo aquello que, toda aquella muerte de mujer por un sistema de gobierno o un orden social que permite la proliferación de las muertes femeninas sin cambiar estructuralmente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la cifra, ¿no? El problema, digamos, en términos de números, lo cual es un problema, creo que menor, ¿no? En verdad, tanto la cuestión del castigo a los culpables, ¿no? Y el conteo creo que es más la punta del iceberg de el feminicidio, si lo pensamos ya en un sentido más constitutivo, ¿no? A un sistema patriarcal que atraviesa muchas instituciones, ¿no? Esto que decíamos del feminicidio encubierto, que ahorita lo voy a desarrollar, y también si pensamos la relación que esto tiene con una historia colonial, ¿no? Que también es a lo que quiero llegar al final de la exposición. Bueno, primero, ¿por qué empezar con Russell? Porque ella descubre que en términos
criminológicos hay un hueco legal, ¿no? Que nosotros podemos, o sea, ya la palabra homicidio es de este tipo de palabras que son neutrales, pero que en realidad se están pensando en términos masculinos, ¿no? Desde el de hombre, hasta el hecho de que la palabra homicidio no incluye o no hace un apartado, ¿no? No podemos entender con ella, digamos, hay un límite dentro de la propia palabra para entender ese hueco criminológico en donde entraría el asesinato a mujeres, ¿no? Y el tipo de asesinato que a veces se le ejecuta a las mujeres, porque ella de lo que se da cuenta es que no es lo mismo el asesinato a mujeres, digamos, accidental, ¿no? No sé, alguien va manejando y atropella a una mujer, eso sería un asesinato accidental, a lo que ella reconoce ya bajo el término feminicidio, que es el asesinato intencional y además por sexismo o por misoginia, ¿no? Entonces, bueno, voy avanzando. Ya les cuento que hace un tipo como de genealogía del término y habla de algunos diccionarios en donde primero se empieza a utilizar la palabra feminicidio y cuando empieza ¿no? esta definición se da como asesinato de una mujer, ¿no? Y bueno, ella completa justo, como les contaba, porque está en tribunales y ella descubre que necesita un término, ¿no? Que ya tenga efectos legales, que permita reconocer ese tipo de asesinato que se da por sexismo o misoginia y que es llevado a cabo por hombres hacia mujeres y es por el hecho de que ellas son mujeres, ¿no? Entonces, ella lo trabaja y lo descubre en el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres en Bruselas en el año 76. Y ella, bueno, es muy cuidadosa de hacer una distinción, ¿no? Entre aquellos asesinatos de mujeres contra mujeres por el hecho de ser mujeres, y aquí el ejemplo que nos da es el de las suegras en la India que mandan asesinar o que incluso asesinan a las esposas de sus hijos, cuando quieren privarlas de algún derecho, ¿no? Entonces, bueno, esas prácticas de las mujeres hindús no están incluidas en el término feminicidio, cuando también sucede, ¿no? Que hay mujeres que dan muerte a otras mujeres por el hecho de ser mujeres. Y bueno, este término feminicidio también incluye a jóvenes y a bebés, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con el caso de Fátima, esos casos de niñas, de bebés, también son considerados feminicidio. Y bueno, ¿qué entendemos por misoginia y por qué es diferente misoginia de la palabra sexismo? Misoginia es una palabra que se refiere al odio a las mujeres. Y bueno, algunos de esos feminicidios pueden estar relacionados con misoginia, un simple odio a las mujeres, o bueno, no simple, ¿no? Pero digamos que es más directo, es un odio más directo, menos vedado, menos complejo, ¿no? Pero el otro término es sexismo, y este término Russell lo distingue muy bien, porque sexismo se refiere a ese sentido de tener un derecho o superioridad hacia las mujeres por placer o deseos sádicos o por suponer superioridad sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera de estos elementos pueden estar involucrados, ¿no? En la escena del crimen que ayuda a reconocer, ¿no? Ya legalmente el feminicidio es la que les conté, ¿no? Que la víctima tenga signos de violencia sexual, ¿no? Violencia explícita en zonas erógenas, bueno, todo lo que les conté, el que haya desaparecido, se haya privado de la comunicación la víctima, todo esto, pero un poco lo que está de fondo es que esas expresiones son resultado de sexismo o de misoginia, o las dos cosas, ¿no? Entonces, otra forma de reconocer, ¿no? O digamos, de empezar a distinguir
feminicidio que utiliza Russell es el feminicidio íntimo, que este es un tipo de feminicidio que ya se ha debatido más, ¿no? Hay más bibliografía al respecto y es ese feminicidio en donde los involucrados son parejas, hermanos, familiares, ¿no? Esto se ve mucho. Hay un porcentaje muy alto de mujeres que son asesinadas en el espacio doméstico, pero hay otros tipos que creo que habría que trabajar más y que empezar a reconocer más, como la lesbofobia, la transfobia, digamos, feminicidio por lesbofobia, por transfobia, feminicidio a sexo servidoras, ¿no? Y bueno, esos en casos particulares. Pero creo que gran parte de la riqueza de Diana Russell es que ella también habla de lo que les contaba hace rato, del feminicidio social encubierto. Y dice, hay formas encubiertas, sociales y estatales, de asesinato a las mujeres. Y eso es lo que nos tendría que preocupar más porque es el que no reconocemos, ¿no? Y en el que es mucho más difícil de pelear, el que es más difícil de pelear, ¿no? Porque, bueno, no es que el otro sea fácil, ¿no? Pero es más fácil, como en términos de criminalística, reconocer ya con los elementos que estamos formulando, ¿no? Desde hace unas décadas, estos feminicidios más individuales, ¿no? Pero el problema de las formas encubiertas de asesinato a mujeres es que tendrían que atravesar las reformas legales, ¿no? Tendrían que implicar otro tipo de cambios sociales. Uno de ellos, pues, que se ve claramente es el asunto del aborto, ¿no? Porque un aborto mal practicado, justo porque es ilegal, se vuelve digamos, aquella prohibición que fomenta un feminicidio social o encubierto. Y bueno, aquí tengo una cifra, la OMS para el 2001, ya tiene tiempo esto, decía que por lo menos entre 200,000 y 400,000 mujeres mueren al año por abortos mal practicados, ¿no? Ahora no sé en cuánto esté la cifra, seguro es más alta. Pero bueno, además de esto, podemos pensar en otras formas en las que se da ese feminicidio social, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Las mujeres sometidas a cirugías innecesarias, ¿no? Las mujeres que atraviesan casos de negligencia, ¿no? Pienso en muchas comunidades en donde a las niñas se les deja morir porque es penoso tener una hija y siempre se prefiere al hijo varón, o alimentar mejor al hijo varón, educar mejor al hijo varón. Estos son fenómenos de negligencia que también actúan como feminicidios sociales. Las negligencias médicas, ¿no? Aquí hay un trabajo fuerte también dentro del feminismo para hacer evidente que mucha de la ciencia médica, así como las ciencias biológicas, toman siempre como, digamos, paradigma de medicina a los machos, ¿no? Mamíferos machos sobre mamíferas hembras, y eso hace que los estudios sobre los cuerpos femeninos siempre tengan una dificultad para encajar, ¿no? En este patrón masculino. Y bueno, para ejemplos, los estudios sobre las hormonas femeninas, ¿no? Cómo estas tienen que ver con hipotiroidismo, hipertiroidismo. Esto lo digo ¿no? Porque yo estuve en ese caso, ¿no? Que por hipotiroidismo hay desórdenes emocionales o nerviosos y eso casi siempre se asume como algo que tiene que ver con histeria o con locura, pero en verdad son desórdenes solamente hormonales que si la ciencia ginecológica tuviera más atención a las mujeres que no están en estado de embarazo, podría reconocer que no son asuntos tan difíciles de manejar, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una negligencia médica operante, ¿no? Que tiene como efecto este tipo de feminicidio. Otro que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Y con el lugar que tienen las mujeres en el trabajo es la sobreexplotación. Si pensamos en que la mujer, sobre todo la mujer del tercer mundo o del llamado sur global,
está sometida a muchas más horas de trabajo, mal pagado, a una hiperexplotación que no le permite cumplir o tener acceso a lo mínimo indispensable para la reproducción de la vida, eso influye también en su salud, ¿no? En su acceso al tiempo libre, a la cultura, ¿no? A un estado, a una mayor calidad de vida, pero también hay muchos estados de fragilidad en ese tipo de trabajo que usualmente hacen las mujeres, y pienso en las mujeres sobre todo de color, las mujeres del sur global, ¿no? Y bueno, otra cosa, las intervenciones estéticas, toda la repercusión que tienen la presión social porque las mujeres sean bellas y cómo es que esto también afecta la salud y el cuerpo de las mujeres. Bueno, se tratan de varias maneras de empezar a reconocer ese tipo de feminicidio social, ¿no? Y entonces, bueno, sobre este asunto, sobre el tema general del feminicidio, han habido muchas hipótesis, ¿no? Porque, bueno, primero están las definiciones y por qué fue relevante hacer definiciones, ¿no? Pero la otra cosa que se ha debatido mucho por numerosas autoras, y yo estoy pensando específicamente en las autoras latinoamericanas, es cómo entendemos o cómo damos cuenta del feminicidio. Entonces, bueno, una de las que lo ha hecho creo que muy bien desde que empieza a aparecer este problema social, como les contaba, es Rita Laura Segato. Ella tiene varios textos en donde ella va dando seguimiento, ¿no? Desde que aparece en Ciudad Juárez el problema, en las maquilas, ¿no? En la frontera, hasta ahora que ella menciona la juarización, ¿no? de América Latina, y también en los estudios sobre las formas actuales de la guerra en América Latina, que tienen una forma particular y que pueden dar cuenta de por qué este fenómeno está aumentando exponencialmente, ¿no? Entonces, bueno, hay un texto que se llama Territorio, Soberanía y Crímenes de Segundo Estado, que es uno de sus primeros textos. Ella lo escribe cuando sale de Ciudad Juárez, amenazada. Y ella empieza a descubrir que hay un ciclo repetitivo que no termina, de impunidad en diversos casos, ¿no? De mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y descubre varias cosas que va reconociendo de la mano de otras periodistas, otros periodistas con los que tiene contacto, y es que reconoce que el feminicidio es un acto colectivo, no es un acto individual perpetrado por una persona que no goce de salud mental. No es un acto monstruoso en el sentido de excepcional. Es un acto, digamos, monstruoso en el sentido de que es muy común, en tanto que hay una colectividad que está sosteniendo esta impunidad, y ella la empieza a reconocer en Ciudad Juárez. Y también se da cuenta de que los asesinos tienen vínculos con otro tipo de personas muy acaudaladas en Ciudad Juárez, lo que le empieza a hacer, lo que le, digamos, lleva a empezar a reconocer ese patrón, ¿no? De que aquí hay círculos con mucho poder adquisitivo que están participando también del feminicidio, ¿no? Entonces, una de las cosas a las que llegan en este texto que les mencioné es algo que creo que puede ser llevado al terreno del femicidio, pero ella lo lleva o lo, digamos, piensa dentro de él la violación, ¿no? Ella se concentra en pensar cómo funciona una violación, porque la violación siempre acompaña, ¿no?, a los feminicidios que ella empieza a reconocer en Ciudad Juárez, y ella descubre que hay una dimensión social, colectiva, masculina, dentro de los actos de violación. A ver, espérame, tengo aquí un... Ahí. A ver, un segundo. Ya tengo este mapita. La violación como mensaje tiene dos ejes, ¿no? Primero, en el eje rojo,
tiene un aspecto punitivo, en donde la mujer tiene que ser contenida, censurada, disciplinada, ¿no? Y esta explicación tiene que ver con un texto que se llama Estructuras Elementales de la Violencia, que es también uno de sus primeros textos, en donde ella hace alusión a mucha antropología feminista que ha descubierto cuál es el lugar de las mujeres en el clan, en la familia, y cómo es que la mujer es traficada o es, digamos, intercambiada y se vuelve la fundadora de ciertas relaciones protoestatales, sociales, ¿no? Y en ese sentido debe de haber siempre una dinámica o una pedagogía del disciplinamiento que se ejercen diferentes actos, ¿no? Actos que inauguran la masculinidad del hombre, ¿no? Y uno de esos actos, descubre Rita Laura, bueno, de la mano de estas antropólogas, es la violación, ¿no? Pero además, ella también, cuando empieza a pensar en el carácter social del problema, descubre que el agresor no actúa en soledad, ¿no? Y de ahí que haya todo un pacto que esté sosteniendo tantos feminicidios. No actúa en soledad y en verdad ejerce también la violación como un mensaje a sus pares y como un mensaje que muestra que esa persona que está violando, en este caso, está formando parte de cierta fratría masculina, ¿no? Y estos son todos esos códigos para participar de esa fraternidad masculina tan impuesta, ¿no? Entonces, bueno, digamos que un primer paso se da en este texto que les contaba en sus primeras reflexiones, pero ya unos textos después, Rita Laura integra una noción que ayuda mucho también a pensar el problema, que es la noción de pedagogía de la crueldad, que remite a que ya no la violación, sino el feminicidio, y la manera en la que se ejecutó el feminicidio, esto es con una necesidad de basurización del cuerpo femenino, ¿no? De que aparezca en ríos de aguas negras, en la basura, y que aparezca tratado con tanta hazaña. Ese fenómeno, digamos, que empieza a proliferar en esto que se puede reconocer como la juarización de América Latina, ese fenómeno, dice Rita Laura, obedece a una necesidad, digamos, que está dentro de este esquema que les acabo de mostrar, pero además que va un paso más allá, porque incluye una necesidad pedagógica social, ¿no? Una necesidad de dar un mensaje o reproducir un código entre grupos de poder. Y aquí entra también otro análisis que creo que es muy importante para entender el asunto del feminicidio en América Latina, y no solo en América Latina. Rita Laura, en sus textos posteriores, hace un desarrollo de cómo es que la guerra ha virado, sobre todo a partir del fenómeno de Ruanda y de la ex Yugoslavia, y cómo es que si antes la violencia hacia las mujeres era más bien un acto colateral, la violencia hacia las mujeres a partir de esas guerras del siglo XX se vuelve más bien un lugar necesario, ¿no? Y entonces ella se pone a pensar qué está pasando para que ahora la nueva configuración de la guerra esté dando como resultado ese tipo de violencia hacia las mujeres. Y entonces ella, bueno, su hipótesis es que si bien Foucault, ¿no?, habló de un tipo de poder, ¿no?, el poder, el biopoder y la biopolítica, en donde el territorio estaba asociado a un Estado, nación, y las formas de la guerra eran formas como más decimonónicas, más estatalistas, ¿no? Más, pensemos en estas guerras, la Segunda Guerra Mundial, en donde hay banderas, en donde hay códigos de guerra, en donde hay ganadores y hay tratados para el ganador, qué sé yo, todas estas
sí, pues sí, los códigos que permitían una guerra justa, digamos, si es que puede existir eso. Lo que pasa en el siglo XX para Rita Laura es que estamos en una época en la que ha surgido un segundo estado. Ella le llama segundo estado en sus primeras obras, pero luego eso se llama en sus mismas obras segunda realidad. Y esa segunda realidad es la paraestatalidad y funciona como un reflejo, ¿no? Un reflejo, digamos, debajo del agua, ¿no? De la estatalidad y que no incluye a lo que conocemos como el Estado, pero que incluye a cárteles, a redes de trata, redes de tráfico de órganos, todo ese crimen organizado que cada vez está teniendo mayor poder adquisitivo y cada vez está más imbricado en la política partidista, no partidista, internacional, ese estado, segundo estado, para estado, segunda realidad, está empezando a articular una guerra. Es un poco la hipótesis. Y el problema de que esté empezando a articular una guerra es que esa guerra no tiene los códigos a los que estamos acostumbrados porque no hay un territorio claro, a diferencia de los Estados-nación, se da en redes incluso internacionales y en lógicas de grupos pequeños que pelean entre ellos, y eso está derivando que tenga que aparecer un lienzo, digamos, territorial, que no es un lienzo territorial, no es, digamos, este territorio que nosotros conocemos como el territorio que tiene límites, ¿no? Que tiene fronteras, sino se vuelve un territorio que hay que marcar cada que se tengan que pasar mensajes, o sea, ya el hecho de la victoria es un mensaje, ¿no? Y entonces ese territorio, Rita Laura lo asocia con el cuerpo femenino, ¿no? El cuerpo femenino, y no solo el cuerpo femenino en tanto sexo femenino, sino el cuerpo feminizado, ¿no? Que incluye a los hombres indígenas, a migrantes, a gente de color, a niños, a gente con discapacidad. Entonces, esto que antes era, ¿no? Como un daño colateral, la violación de mujeres, ahora se vuelve un objetivo que permite que esa paraestatalidad pueda jugar en los términos de su propia guerra y pueda dar mensajes, y en ese sentido aparece este término de la pedagogía de la crueldad como el mensaje que se da a una población. Lo importante no es matar a una mujer, lo importante es cuánta hazaña ejerce sobre su cuerpo para que eso funcione como un símbolo de poderío frente a tu oponente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de los trabajos que creo que más ha aportado en general el análisis de Rita Laura para entender el problema. Ella, insisto, lo pensó primero en Ruanda, en la ex Yugoslavia, pero creo que habría que trabajar en de qué manera particular se está dando en América Latina, ¿no? Bueno, abonar, ¿no?, a esta hipótesis de ella. Y bueno, han habido varias otras autoras que también han reflexionado cosas interesantes, útiles al respecto. Una de ellas es Lourdes Enríquez y Ana María Martínez de la Escalera, que tienen un texto que se llama Actualización del feminicidio, que presentaron en una ponencia en el CEICH. Ellas ahí hacen un seguimiento del caso de Mariana Lima Buendía y Leslie Berlín. Leslie Berlín, bueno, sabemos que fue la chica a la que su novio asesinó en Seúl hace poco tiempo. Bueno, en ambos casos aparecía cuando se hizo, ¿no?, el acta, que ellas se habían suicidado. Y entonces, bueno, Martínez de la Escalera y Lourdes Enríquez trabajan para mostrar cómo es que el asunto de la debida diligencia
se ha vuelto un asunto en donde ha tenido que pelear mucho el activismo feminista y los familiares de los desaparecidos para justo evitar que estos casos sean tomados como suicidios. Algo se ha avanzado, hay ahí como algunas cosas muy tristes sobre ambos casos, pero bueno, ha habido mucho trabajo en el activismo, pero bueno, un poco la hipótesis que estas autoras tienen es que el feminicidio igual no puede ser explicado desde una dimensión psicológica, pero tampoco del todo desde una dimensión estructural, ¿no? El problema de entender el feminicidio es que tendríamos que estar haciendo algo así como una relación compleja entre los casos individuales y los casos estructurales, pero muchas de las veces las feministas que se meten como en la disyuntiva de o explicamos uno o explicamos lo otro, y un poco la hipótesis de estas autoras que me parece muy sugerente es que son los dos, y que además los dos están funcionando de manera imbricada, y ellas hablan de que al femicidio lo está produciendo una tecnología de muerte, y son prácticas que, digamos, alimentan una lógica que además tiene un sentido racional, ¿no? Que hay cierta racionalidad detrás de esta implicación que habría que explorar, ¿no? Y bueno, es un poco la hipótesis. También mencionan que esta estructura, digamos, dialéctica con la individualidad, es una estructura que aparece o que toca el nivel de la necropolítica, ¿no? También en ese sentido van más allá de Foucault, ¿no? Insisto, si Foucault hablaba del biopoder, o sea, de cómo es que el Estado podía, con tecnologías específicas, controlar la vida, la natalidad, la morbilidad, que es un poco el sentido de la biopolítica. Estas autoras utilizan la noción de necropolítica de Membe para decir en países como América Latina, países como los países de América Latina, la necropolítica se vuelve esa administración de la muerte, lo que significa que pone en cierto lugar o, digamos, posibilita que estén en cierto lugar y que no se muevan de ahí ciertos personajes que van a ser mucho más susceptibles a ser asesinados, ¿no? Y a morir feminicidamente. Y esto entra más en relación con lo que les contaba del feminicidio encubierto, ¿no? Si pensamos en que estamos en estados que están procurando de una manera, digamos, cómplice, que sistemáticamente mueran mujeres por razones similares, además, ¿no? O sea, no hay un movimiento claro que se oponga a esa necropolítica de los cuerpos femeninos, de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa, y bueno, un poco más la hipótesis que yo tengo, tiene que ver con cómo integramos mucho el trabajo que se ha hecho en los estudios decoloniales para pensar el problema, ¿no? Porque, bueno, hasta ahorita lo que les he contado, bueno, Rita Laura tiene, al hablar de la forma específica de la guerra en América Latina, ya tiene una beta muy decolonial. Sin embargo, también han habido autores que podrían dar elementos, ¿no? para poder pensar esto todavía con mayor, no sé, quizá interseccionalidad es la palabra, ¿no? Y bueno, pues, grosso modo, yo aquí les hablaba en las clases pasadas de la diferencia entre colonialismo y colonialidad, ¿no? Les decía que colonialismo, según los teóricos decoloniales, tiene que ver con aquel momento histórico en donde éramos colonia, pero que ya hemos superado al volvernos países independientes, ¿no? Que digamos es un proceso más bien histórico.
Pero la colonialidad es este término que nos gusta mucho a los decoloniales porque remite a todo aquello que nos sigue atravesando y que remite a esa historia de colonialismo. O sea, hasta qué punto seguimos repitiendo hasta inconscientemente prácticas que tienen una herencia o que nos remiten a nuestro pasado como colonias, ¿no? Esto para hablar de cosas muy simples como por qué siempre queremos ser o creemos que la gente güera es más bonita, ¿no? O sea, como eso está no sé, en el sentido común, o por qué creemos que alguien porque estudió en otro país es mejor, ¿no? Porque estudió en el primer mundo. Esas cosas de las que creo que hay que burlarnos mucho son difíciles porque se vuelven parte del sentido común, de la normalidad, están normalizadas, pero un poco la teoría colonial se distingue o se quiere distinguir de eso. Y bueno, les contaba aquí sobre el texto de María Lugones, porque ella tiene una hipótesis muy interesante que ha sido muy, digamos, citada por el feminismo decolonial, y es que el patriarcado se configura en la colonia, ¿no? El patriarcado, como lo conocemos, no es el patriarcado que existía antes de la colonia, y así como podemos pensar digamos, en la religión como algo que heredamos de la conquista, tenemos que pensar también en el patriarcado como algo de lo que, algo que heredamos en la conquista, ¿no? El patriarcado antes, digamos, el patriarcado entendido como aquella necesidad de una heterosexualidad obligatoria, aquella preocupación por la familia nuclear, ¿no? Que ya después se configura como familia burguesa, familia victoriana, ¿no? Esta familia tradicional, heteronormada, ¿no? Con pactos de fidelidad, ¿no? Donde se construye el Edipo, todo esto, ¿no? Que se ha analizado mucho en la teoría psicoanalítica occidental, porque hay una teoría ya psicoanalítica decolonial también, pero bueno, lo que ha visto la teoría psicoanalítica occidental, como es que viene con la conquista y entonces articula una manera particular, ¿no? de violencia hacia las mujeres. Y bueno, un poco lo que María Lugones en el texto que yo les compartía de colonialidad y género, habla ahí es de todas las prácticas de sexualidad previas a la conquista que tenían que ver con la existencia del tercer sexo, la homosexualidad como parte incluso de rituales, ¿no? Todo esto que se ha estudiado mucho en la antropología latinoamericana, pero además de eso, ella reconoce, ¿no? Cierta tendencia a pensar en el polo masculino, femenino, en las culturas ancestrales, en las culturas precolombinas, pero no necesariamente una superioridad y una inferioridad como sí se articuló después de la conquista. Ese texto del que yo les hablé una de las clases pasadas, ha sido muy debatido, ¿no? Han habido muchas discusiones con él. Catherine Walsh es una de ellas, Aura Cumes, Lorena Cabnal, Aida Hernández, la misma Rita Laura Segato han debatido, sobre todo Cumes y Cabnal han debatido con María Lugones porque lo que ellas dicen es que su visión, ¿no? Como del patriarcado llegando con la colonia es quizá bastante romántica y que ellas ven desde la historia indígena también una desigualdad de las mujeres frente a los hombres. O sea, ven un patriarcado al cual ellas llaman de bajo impacto. Esto también lo llama así Rita Laura, un patriarcado de bajo impacto, que en contacto con el patriarcado de alto impacto de la conquista, bueno, pues hacen una yuxtaposición que tiene muchísimos códigos y muchas necesidades de incentivar un tipo de violencia particular en las mujeres, ¿no? Porque el hecho de que
la conquista llegara a los indígenas, generó en muchas comunidades un sentimiento de inferioridad profundo. Y si ya había un patriarcado de baja intensidad en los indígenas, dentro de la comunidad indígena, entonces los que estaban arriba, en este caso los hombres indígenas, iban a ejercer una especial violencia sobre las mujeres, y esa especial violencia permitió quedar bien con el, digamos, el colonizador, establecer códigos que permitieran a los hombres indígenas cierto tipo de ascenso y de complicidad masculina, que instauró una jerarquía más diferenciada entre hombres y mujeres indígenas. Esta es una idea de, insisto, de Rita Laura, de Aura Cumes, del CAFNAL, y ha sido un fuerte debate, ¿no?, entre feministas más cercanas a comunidades, ¿no? Pienso en Silvia Marcos, quienes no ven ese patriarcado de baja intensidad, ¿no? Bueno, pero un poco es una idea que creo que puede ayudar a entender, si a eso le sumamos, ¿no? Lo que llevamos aquí avanzado, tanto las dos dimensiones del pacto masculino, ¿no? De aleccionamiento a las mujeres y de construcción de comunidad, ¿no?, que mencionamos primero con Rita Laura. Si a eso le agregamos el asunto de la nueva forma de la guerra, ¿no?, la nueva forma de territorialidad y la necesidad de una pedagogía de la crueldad que permita marcar esos territorios, ¿no? Si a eso le agregamos la historia colonial, en donde no es lo mismo nacer en América Latina que nacer en Holanda, que nacer en Estados Unidos, para empezar, ¿no? O sea, nacer aquí, no importa el tono de piel, la raza, ya incluye que estamos siendo partícipes como sociedad de esa herencia colonial, ¿no? Pero si ahí hacemos esa diferenciación y pensamos en cómo es que interseccionalmente esto afecta a mujeres indígenas o mujeres trabajadoras que tienen una precarización alta, entonces podemos entender por qué, por ejemplo, la industria del vestido o de las telas, de la ropa, casi siempre está en países del sur global. Y los estados y las condiciones de trabajo, ¿se acuerdan de Chimalpopoca y el edificio que cayó? ¿Quiénes estaban ahí? Eran ilegales. El edificio ya se sabía que tenía daños, no se hizo nada, ganaban, pasaron, circularon ahí algunos cheques de lo que ganaban, las personas que trabajaban ahí ganaban casi nada, una cosa así espantosa. Mueren ahí en el terremoto, pero además casi todas eran migrantes, casi todas eran mujeres, ¿no? Entonces, para que pensemos qué está pasando o cómo podemos explicar que justo estén en esas posiciones en donde el feminicidio no solamente es un feminicidio íntimo, ¿no? Feminicidio, como lo habíamos dicho, por sexo servicio o por lesbofobia, sino un feminicidio que es encubierto, y cómo es que esos personajes, esas mujeres son las que están pues funcionando un poco como de pivote, ¿no?, de otros procesos en general, ¿no?, capitalistas. Entonces, ya pensamos en términos de la explotación y las condiciones de vida, que sí es la comunidad que tiene más riesgos de ser afectada por el feminicidio, ¿no? Y también si pensamos en cómo aparece en Juárez, ¿no?, aparece el femicidio con estas mujeres de las maquilas, a las que les llamaban maquilocas, ¿no? Mariana Berlanga, en Una mirada al feminicidio, habla mucho de cómo se les reconocía a estas mujeres, ¿no? Se les reconocía como mujeres
de moral relajada porque justo podían tener acceso a un salario, aunque sea ridículo, y en condiciones de explotación terribles, pero bueno, era un salario que les permitía tener cierta libertad, y entonces cómo es que hay un ambiente que gesta un odio, ¿no?, especialmente claro a estos personajes. Entonces, digamos que aquí hay muchas dimensiones que también tienen que ver con esta historia, ¿no?, de conquista que tenemos, y, eh, y también explican por qué el feminicidio está tan fuerte en esta parte del mundo. Yo no creo que sea un fenómeno solo de esta parte del mundo. Yo creo que así como ahorita estamos, bueno, por estas cifras que les conté, ¿no?, de INEGI, Secretaría de Seguridad Pública, empezamos a descubrir que más bien no es que no existiera, ¿no? Creo que algo similar puede pasar si vamos a otros países, incluso del norte global, en donde también el feminicidio está quizá menos reconocido, ¿no? Pero también sigue empieza a tener lógicas, o ha tenido más bien lógicas propias en las comunidades negras, en las comunidades migrantes, ¿no? O sea, habría también que pensar que no es algo que solo ocurre aquí, sino pensar en de qué manera ocurre en otros lados. Hay una autora que se llama Heidi Hartman. Ella es una feminista marxista que tiene un análisis muy interesante sobre la manera en la que se tiene que diferenciar el patriarcado, ¿no? Ella dice, no es lo mismo el patriarcado capitalista en la revolución industrial que el patriarcado capitalista al inicio del siglo XX, ¿no?, que lo que estamos ahorita viviendo. Y bueno, esto sirve para entender también que el lugar de la mujer que ha tenido en esos diversos patriarcados varía. Y yo aquí incluiría, ¿no?, para pensar el asunto específicamente desde países como México, que estamos en un, como lo decíamos con María Lugones, un sistema colonial en donde el patriarcado tiene una configuración que sigue siendo, ¿no?, heredero de la colonia, pero que también tiene o es afectado por la posición con respecto a la explotación y a un capitalismo internacional en donde el capitalismo en el tercer mundo tiene una lógica particular, ¿no? Entonces igual creo que ponerle más apellidos a ese patriarcado, ¿no?, puede ayudarnos a pensar por qué de repente hay tantos asesinatos de mujeres acá, ¿no? O sea, eso sin excluir no sé, análisis más clínicos o análisis más, sí, o sea, más en un nivel micro, ¿no? Un nivel como de relaciones personales. O incluso pensar que toda esa estructura y toda esta herencia y toda esta posición con respecto al capitalismo también es la que permite que proliferen más a nivel individual esos feminicidios, ¿no? Pero además agregarle todas estas otras dimensiones al asunto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si lo pensamos así, es realmente muy difícil ponerle un número a las mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres, ¿no? E insisto que habría también que agregar una historia y también una genealogía fuerte para integrar el transfeminicidio, que también se está empezando a reconocer más, no por buenas razones, ¿no?, pero se empieza a reconocer más, y también los crímenes de odio a la comunidad homosexual, ¿no? Creo que sería un paso grande, importante, que habría que empezar a dar en estas reflexiones, ¿no? Pero bueno, aquí es un poco lo que quería compartirles y pues si tienen preguntas, quieren que profundicen algo, aquí estoy. Muchísimas gracias por toda su
su plática. Creo que a todos nos sirvió muchísimo. Compañeros, no sé si alguien tenga alguna pregunta, si podrían levantar la mano o proceder a hacer las preguntas del foro de Facebook. A ver dónde se levante la mano. A ver. Bueno, yo quería decir algo. Adelante, adelante. Pues me pareció una ponencia, una conferencia, una charla como muy comprensible, muy amplia, o sea, como que la ponente nos diste un panorama, primero sencillo, para como las distintas audiencias que estamos aquí. Yo creo que muy generoso en ese sentido, ¿no? No, a pesar que diste muchas referencias, no sentí que estuviesen como lejos de nosotros tus referencias. Entonces eso como se agradece también como, bueno, yo lo sentí como eso, como una charla, como una conversación. Fíjate que, bueno, es información que te sepulta. Es decir, como ya cuando pasamos de lo académico a lo humano, ¿verdad? Claro. Porque toca nuestras vidas en un montón de sentidos. A mí, como muchas de las cosas que tú dijiste, a mí tocaron mi vida. Es decir, como te cuestionan, te traen recuerdos. Y creo que mi comentario es que la parte que más me tocó, o sea, que más me cuestionó, es esta cuestión del adiestramiento en la familia. Por ejemplo, estos conceptos de Rita Segato que dice que, bueno, yo soy madre, por ejemplo, de 2 varones y me siento bien angustiada, ¿verdad? Entonces, Rita dice esto que tú mencionabas de que la el adiestramiento a ellos para que consciente e inconscientemente en todos los ámbitos de la vida demuestren constantemente capacidad y control, y la violación como primero como para hacer el fratriarcado, o sea, como una ofrenda para los padres masculinos. O sea, cuando dijiste eso dije, no, ya estoy sepultada. Como porque uno lo ha observado socialmente, pero cuando tú lo dices y parafraseando a Arte, dices, no es cierto, o sea, como no es un acto individual propio de un psicópata, sino que es un acto ritual de adiestramiento social y se me enchina la piel, ¿no? Eso, y luego otra cosa que me hiciste como un giro de tuerca en mi plexo solar es cuando hablan de nosotras las mujeres, cuando fuimos hijas, a nivel simbólico, porque tú puedes decir, es más evidente cuando en Guerrero, México, tu padre te cambia por dinero o tierras y dices, ahí dices, ay, no, estas niñas las venden, ¿no? Pero hasta qué punto todas las que hemos sido hijas mujeres, hemos sido como víctimas de la familia de feminicidios simbólicos. O sea, cuando empezaste a decir, por ejemplo, Claro. La negligencia médica. O sea, ¿qué lugar tiene? O sea, yo me horroricé y la verdad, perdonen que los vuelva a horrorizar, pero yo me horroricé al pensar en clases medias, supuestamente progresistas, hasta de izquierda y hasta supuestamente revolucionarias, como en familias de esta índole puede haber una diferencia entre una hija y un hijo. Claro que sí. O sea, solo por poner un ejemplo, ¿no? Y cómo nosotras, y ahí hablando de Foucault, ¿verdad? Que él, hay una parte que dice, y que lo han parafraseado otras compañeras feministas, dicen, tú ves a una mujer y a un hombre en la calle, y dices, ahí va, van a tomar un taxi, pero no ves las estructuras de dominación, pero existen, aunque no las veas, ¿no? Entonces, fíjate que no sé por qué, o por el momento de la vida en que estoy,
y pensando en las alumnas universitarias, que muchas de ellas han visto bajar su rendimiento porque sus madres, padres, hermanos les han recargado los trabajos del hogar y algunas han tenido que desertar, como una hija de 20 años en una familia supuestamente de clase media progresista puede ser víctima de un feminicidio simbólico por tener un espacio de relegación simbólica real frente a sus hermanos. Entonces ya me siento sepultada, eso te quería decir. O sea, así como que se me secó la boca, ¿verdad? Ahora, digamos que tiene que haber soluciones y propuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, les tenemos que decir a nuestras alumnas, a nuestros estudiantes, no sé, que nos dimos cuenta que hay que hacer cosas, no sé, los grupos feministas, pero fíjate que es algo que yo quizás había sentido en carne propia, que había intuido, pero cuando tú lo dijiste, el feminicidio simbólico, o sea, el lugar que seguimos ocupando las mujeres dentro de los hogares ahora confinadas, pero no solo como esposas o parejas o madres, sino también, como tú lo mencionaste, como hijas. Entonces quisiera que me hablaras un poco como de este feminicidio simbólico y también del lugar de las hijas dentro de la familia mexicana. Claro. Sí, pues, ¿cómo quieren que la hagamos? ¿Que anoto las preguntas y las respondo juntas o voy una por una? Pues no sé si gusta, le puedo pasar algunas preguntas y ya a usted las anota y igual y a lo mejor algunas tienen relación. Super. Sí, pregunta en Facebook Gerardo Rodas. Yo como adolescente, ¿qué puedo hacer para adoptar una forma de ayudar para la erradicación de esta conducta? Además, claro, de respetar, tratarlas con igualdad y corregir a niños desde muy temprana edad que tienen estos pensamientos. Pregunta Mariana Catalán. ¿En qué momento la víctima se convierte en abusador? La sociedad se enoja porque las mujeres alzan la voz para hacer respetar su vida y sus derechos. Llaman a las mujeres delincuentes por pintar paredes. Por exigir justicia. ¿Cómo es que el hacer manifestaciones para hacer justicia te hace ver como un delincuente y que le den más prioridad a cosas materiales que a la propia vida humana? Gracias. Tercera. A ver si o si quieres, me comenta Esli que igual y así por 2 y 2 y ya de ahí te paso otras 2. Sí, va. Pues, a ver, primero sobre lo que pregunta Lauri. Sí, a mí, no, sí, no. Yo soy muy, pues no sé, creo que reconocer este tipo de cosas y reconocerlas sí suele ser muy deprimente, ¿no? Hasta un nivel, pero no sé por qué hay algo en comprender que es igual de deprimente que de esperanzador, ¿no? O sea, es primero que esas intuiciones con las que hemos vivido, como bien dices, ¿no? Clase media, progres, y de repente la vida de los hombres no vale igual, ¿no? Que las de las mujeres, o no sé, yo reconozco a muchas mujeres profesionistas que emocionalmente no pueden ser independientes, ¿no? A pesar de que lo son, ¿no? De manera como fáctica, pero que tienen este peso de sentirse incompletas, ¿no? De tener como todas esas cosas que están muy ocultas, pero que sí hemos sentido y que sí nos han afectado. Yo creo que lo primero es aclararlo, entenderlo, ¿no? Y sí, da esa sensación de que estás sepultada, como dices, pero pues hablando de Foucault, a mí me gusta mucho cuando él dice, voy a hablar de la subjetividad y voy a hacer genealogía de esa subjetividad para entender o para demostrar que somos productos de la historia, ¿no? Y que en tanto que somos producto de la historia, podemos cambiar la historia. Eso es muy diferente a hacer un análisis naturalizante de la situación en la que estamos, ¿no? O sea, creo que entender esto
nos ayuda a reconocer que apareció en un momento, ¿no? O sea, el hecho de entender la historia colonial y el patriarcado y cómo nos ha afectado, nos ayuda a ver que antes de eso teníamos otro tipo de patriarcado quizá no tan homofóbico, ¿no? O sea, tenía otros códigos. El problema con las cuestiones de feminismo, y por eso creo que el feminismo es muy complejo, ¿no? Es que, por ejemplo, los marxistas ubican el origen del capital, ¿no? En cierto periodo histórico, con ciertas lógicas de producción, y es mucho más reciente, ¿no? O sea, que si pensamos en todos esos lugares desde donde pensamos o desde donde se nos abre el mundo, tienen mucho que ver con la ilustración, ¿no? En países occidentales. Pero la cuestión del patriarcado y la diferencia de género es tan vieja como la humanidad, ¿no? Hay una autora, Gal Rubin, que tiene un texto, El tráfico de mujeres, que el tráfico de mujeres es un texto en el que se basa Rita Laura para hablar de la violencia, ¿no? En las estructuras elementales. Pero lo que es muy interesante es que ella dice, aparece la diferencia de género desde que aparece en las organizaciones sociales, lo cual podría ser muy deprimente, pero también podría ser muy esperanzador si pensamos que eso tuvo un origen y que quizá no hay muchas experiencias culturales de igualdad en el sexo género, pero que el hecho de que tenga una historia, esa diferencia, esa desigualdad, nos permite imaginar que no siempre ha sido así, ¿no? El hecho de pensar que antes de la conquista eran posibles los terceros sexos y otras cosas nos hace imaginar que podemos salir de esta historia corta que conocemos, donde las cosas son solo como las conocemos, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy esperanzador. Y por otra parte, me preguntaba sobre el papel de las hijas, ¿no? ¿Podrías reformular? Ajá. Ajá, que, bueno, según toda esta disertación sobre el feminismo simbólico también, es que hubo un momento en que tú lo mencionaste, pero o sea, como que me costó cuajar la idea, porque sí lo mencionaste, del papel de las hijas en este adiestramiento, de la heteronormatividad obligatoria y el patriarcado. Hubo un momento en que dijiste esto, por ejemplo, de las negligencias médicas, de cuando los padres, no sé si consciente o inconscientemente, tanto en la nutrición como en la medicina, pues eligen darle esos cuidados al hombre. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo veías esta parte también que es como un feminicidio de negligencia social, pero que también puede cuajar en las diferentes clases sociales como feminicidios simbólicos? O sea, porque nosotros, esa es una hipótesis, yo creo que en la familia mexicana y latinoamericana, las hijas, pues están en la estructura de dominación y las hijas son obliteradas muchas veces. Por ejemplo, ayer una colega periodista de 23 años me dice, mi padre nunca quiso tener una hija. Yo soy la hija mayor y tengo 2 hermanos y mi relación con mi padre nunca ha sido cordial porque él siempre ha dicho en voz alta que él no quería una hija. Pero ella existe y ha existido 23 años. Sí. Sí, claro, tienes razón. Sí, esto es un feminicidio simbólico, pero que puede tener efectos de feminicidio encubierto, ¿no? Claro, ya en casos más elaborados, como los casos de la negligencia médica. Sí, yo lo mencionaba porque, bueno, eso no lo pensaba tanto en México, pero sí en comunidades en donde a veces dejan morir a las niñas pequeñas cuando no tienen suficiente comida porque sí prefieren al hombre sobre la mujer. Y un poco lo que está detrás de esa lógica o esos actos es lo que les contaba de que la mujer se vuelve más como, digamos, en las sociedades de clanes, se vuelve más como un bien a ser intercambiado
y no un sujeto de derechos, en un sentido de una patrilinealidad, ¿no? O sea, no se vuelve aquel sujeto de el nombre o aquel sujeto de la propiedad, ¿no? Pensar aquí el tema de la propiedad y cómo es que las feministas hemos peleado para que eso también sea posible para las mujeres, tener propiedad, ¿no? Tener educación, tener alimentación, justo porque el papel de la mujer es ser como aquella que es dada, ¿no? Y ahí entra el tema del matrimonio, el intercambio de mujeres es dada, y en ese sentido afianza y crea las relaciones entre grupos, entre clanes, entre familias, pero no es vista como un sujeto de derecho, ¿no? Entonces, y ahí, eso ha afectado... Ajá. No, sí. Ahí yo formularía otra hipótesis que tiene que ver con el feminicidio real, ¿no? O sea, que primero tu familia te hace un feminicidio simbólico porque eres de menor importancia que tus hermanos. Claro. Solo eres como mercantilizada, como un bien de consumo e intercambiable, ¿no? Te acompañas o te casas, llegas a la casa como de una pareja, te violenta, ¿no? Entonces, la relación con el clan no es una relación de sujetos, porque fuiste dada, ¿no? O sea, y como toda esta cuestión latinoamericana, acapulqueña, guerrerense, salvadoreña, que una mujer cuando sale de la casa de sus papás es del marido. Claro. Y el marido la golpea o la abusa, entonces, digamos, esa mujer como bien, o sea, y que puede ser ultimada, pues, o sea, simbólicamente hacia dónde se regresa, o hacia dónde puede ser acogida así, violentada por su, entre comillas, dueño, porque simbólicamente las mujeres somos dadas, del padre al esposo. Y entonces el feminicidio simbólico se puede convertir, ante la no salida de alternativas para la mujer, en un feminicidio, porque tiene que vivir con su abusador. Claro. Sí, esto, vaya, no es siempre, ¿no? Es poco pensar como en lo que está detrás de muchos de estos casos, y las culturas cambian y algunas pues se han modernizado, ¿no? O sea, no podemos decir que es una regla, pero si nos ponemos a pensar en la lógica, era lo que yo les digo mucho a los alumnos, si pensamos en ese relato del tráfico de mujeres como un momento, ¿no? De las tribus, lejos, bueno, pero ¿qué tal si nos sirve también para entender que siguen presentes ciertos códigos? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿quién entrega a la novia, ¿no? ¿Qué significa el hecho de que tú tengas que tomar un apellido de tu esposo? ¿Qué significa que sí o sí trabajes, seas exitosa en el trabajo, lo que sea? Si eres mamá, te vas a encargar por alguna relación rara que se ha hecho entre la naturaleza y las mujeres de la maternidad. Yo estaba escuchando estaba leyendo algo sobre la brecha salarial. La brecha salarial está presente en todos los países. Se está erradicando en Ruanda y no me acuerdo en qué otro país. ¿De dónde es Bjork? Es de ahí donde se está erradicando. Bueno, Islandia. ¿Mande? Islandia, ¿no? En Islandia también se está erradicando. Pero por casos particulares, pero en general si existe es porque las mujeres en cierta edad, sobre todo entre 30, 35 años, pues entonces se van a dedicar a sus hijos, sus hijes, y no van a tener tiempo, ¿no? Le dedican medio tiempo en comparación con sus esposos, y entonces eso genera ya una desigualdad de la brecha. Y lo que hicieron en Islandia fue una cosa muy interesante, porque primero le habían dado permiso a las mujeres, ¿no? Para tener 6 meses de licencia por maternidad, pero luego se dieron cuenta que esa licencia seguía conservando las diferencias de género, porque entonces las mujeres terminaban repitiendo su labor de cuidadoras, y entonces también le dieron la licencia a los hombres. Bueno, era opcional, pero pues
muchos la toman porque se ve mal no tomarla, y entonces ya no se ha vuelto un problema de discriminación, y eso ha generado que se repartan las labores domésticas, pero en términos de cómo eso tiene que ver con podemos llamarlo quizá feminicidio profesional, ¿no? Porque también hay otros tipos de feminicidios. Puede también. Y bueno, lo que mencionaba Lauri de la asociación entre esta dinámica, o sea, esto es para que se vea que sí se pueden subvertir estas dinámicas, ¿no? Y que es muy importante también pensar esos casos. Porque si pensamos en que se puede trazar una línea entre esa historia de clan y las prácticas que ahora siguen vigentes, no sé, por ejemplo, en la trata, ¿no? En cómo se da el matrimonio, en esto que mencionas, ¿no? Ahora en la pandemia, como muchas mujeres, como dices, son más bien parte o son del hombre, y en ese sentido es muy difícil que algunas de ellas se puedan liberar, quizá ya no por falta de recursos legales, sino porque esto también atraviesa el terreno simbólico y a veces no es fácil que se puedan sentir bien independientes, ¿no? Y fuera de la casa del esposo, ¿no? O sea, como todo ese trabajo, pues se tiene que hacer, y el hecho de que nos haya acompañado, ¿no? Esta desigualdad de hombres y mujeres no significa que no podamos subvertirla, ¿no? Bueno, eso. Luego, sobre la pregunta de si soy adolescente, ¿qué hago? Estaba revisando hace poco una página que están haciendo una asociación de hombres en España. Hay allá varias asociaciones, pero es un trabajo muy bonito porque son hombres que se reúnen para hablar de su masculinidad y de sus pactos masculinos y de estas obligaciones, ¿no? Quizá no la obligación de la violación, ¿no? O sea, no es una obligación en un sentido de todo hombre tiene que entrar en ese pacto, pero sí como la actitud frente a la sexualidad, ¿no? Sí pasa por ese pacto y parece ser que sí es una exigencia que se hace dentro del código masculino. Pero además el tener poder, el tener este dinero, el no hablar de sus sentimientos, la autosuficiencia, ¿no? El no mostrar vulnerabilidad, todas esas cosas que acompañan al mismo pacto masculino y que se refuerzan en cierta complicidad con otros hombres, también pueden ser discutidas, y pueden ser deconstruidas y pueden ser superadas, ¿no? Y entonces estos grupos están bien padres porque se asumen pues cercanos al feminismo, pero no en un sentido, saben, como Nacho Progre, de llegar a explicar, ni paternalista, de llegar a explicar a las mujeres cómo se hace el feminismo, sino con una distancia diciendo, bueno, lo que yo tengo que hacer es ocuparme de mi propia masculinidad, cuestionarla y ser empático, ¿no? Y de hecho tienen ahí un código, tienen como 10 reglas. Bueno, ahí déjame encuentro el link del grupo para que lo vean, o bueno, luego se lo paso a Mario para que se los comparta, pero tienen hasta varias reglas, ¿no? Una de ellas es si hay una situación de desigualdad, vamos a ser sensibles a lo que la mujer está viviendo, ¿no? Ya ese tipo de cambios que justo dan la espalda al pacto masculino, entonces evitan la necesidad de que haya una aprobación simbólica y pueden disminuir en gran medida la violencia. Entonces, como chico, adolescente, puedes hacer muchísimo. Ser empático con las mujeres que te rodean, no porque pueda ser tu mamá o tu hija, sino porque son mujeres, ¿no? Ok. Y la otra pregunta, sí, sobre esto de que se dice que las víctimas se vuelven abusadoras. Pues hay una tendencia muy grande en redes por decir que las mujeres son violentas, ¿no? Porque están incendiando cosas, están enojadas, están irascibles, están llenas de rabia. A mí me parece muy cuestionable que se les vea así, porque yo siempre pienso que cuando vamos a molestar, o sea,
esto tiene que ver con una discusión con qué es la violencia y de qué violencia estamos hablando, ¿no? Yo siempre pienso, si una violencia viene de alguna situación de dominio, ¿no? En donde hay ciertas personas con poder ejerciéndolo sobre otras, pues es una violencia de dominio y es una violencia que no me gusta, ¿no? Es una violencia que está quitando las posibilidades de existencia, de libertad a otra persona, ¿no? Pero si pienso que es una violencia que está respondiendo a una violencia de dominio, pues entonces yo no la catalogo como una violencia sin más, sino la pienso como una violencia, pues, en defensa, en una violencia que protesta, una violencia de otro tipo, ¿no? Y pienso en muchos ejemplos en los que se han dado ese tipo de violencias. Pienso en la violencia del ZLN, ¿no? Cuando tomó las armas, pienso en la violencia de los Black Panthers, cuando también decidieron que querían subvertir el racismo que les estaba dañando. Pienso mucho en una entrevista que le hacen a Angela Davis en la cárcel, que fue muy famosa, en donde le pregunta el entrevistador, esto que usted hace es violencia, y entonces ella se mofa y le dice, a ver, violencia lo que yo he vivido, o habría que hacer, bueno, ella no lo dice, pero sí como que cambia el sentido de la violencia y dice, bueno, violencia, si eres niño, vives en Alabama y hay bombas en casa de la gente porque es negra, ¿no? Creo que eh, siempre en todos los procesos de protesta, de emancipación, es lo primero que se condena, que es ese tipo de violencia, pues, necesaria, ¿no? A veces, y que habría que tomar una distancia de los juicios lacerantes a ese tipo de violencia. También me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron al Che, en donde le preguntan, ¿y van a seguir siendo violentos? Y el Che responde, pues es que vamos a ser tan violentos como usted, como bueno, como el grupo en poder quiera, porque si el grupo en poder cediera y reconociera nuestros derechos, entonces nosotros no seríamos violentos, ¿no? Entonces un poco, me gusta mucho la respuesta porque deja el tema de la violencia a la violencia dominadora y no necesariamente la violencia que está poniéndole un alto a esa violencia, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto de que no son formas y todo, pues sí, seguramente hay otras formas que no hemos podido imaginar y habría que imaginarlas, ¿no? Pero también, desafortunadamente, esas son las formas que han hecho sentido y creo que, bueno, ahorita con la pandemia, pues estamos en un momento en el que el movimiento feminista ha parado un poco, pero es una sociedad que ha respondido a esas formas de violencia porque ahí es cuando ha tomado cartas en el asunto. Entonces yo lo pienso más, no como las chicas que son las, ¿no?, autoras, sino pensar en qué tipo de sociedad estamos que está haciendo caso solo a ese tipo de manifestaciones y no a otras, ¿no? Y pienso en otras como los debidos procesos, ¿no? Los reclamos de los familiares de víctimas, o sea, en el trabajo de Lourdes Enríquez y de Ana María Martínez se ve muy bien que los dos casos de los que ellas están hablando, Mariana Buendía y Leslie Berlín, en verdad tuvo que haber un trabajo pues de mucha confrontación y en ese sentido de mucha violencia del status quo eh, para que se pudiera reconocer el feminicidio de estos personajes y hasta la fecha se sigue peleando porque haya justicia, ¿no? Entonces, no descarto que se pueda pensar en otros fenómenos como de justicia de restauración, ¿no? O justicia de otro tipo en donde el tejido social pueda no ser dañado y puedan haber acuerdos de las dos partes. Yo creo que eso es lo que habría que fomentar en universidades, en espacios, ¿no? Pero tampoco condeno del todo esa violencia. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a una última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo y es de Marlene Romero a través de Facebook.
Dice, ¿hasta qué punto la caballerosidad puede llegar a ser interpretada como una forma de demostrar que el hombre es más capaz que una mujer y la mujer es algo frágil que se debe de cuidar? Pues sí, igual. Híjole, eso de la caballerosidad es un tema, porque por una parte sí, hay gente que dice, bueno, ¿hasta dónde la caballerosidad es demasiado a veces perdón, es muy condescendiente, ¿no? Con las mujeres. Pero como en esas distinciones de amabilidad, a veces el querer saltarlas, bueno, en algunas experiencias, por ejemplo, estas de como de un trato igual a las mujeres en todo sentido, ahí por decir que ya estamos actuando igual, se cuela también mucho machismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay tanto machismo ¿no? en la gente que cuida mucho a las mujeres y es muy caballeroso, como machismo en muchas de las actitudes que por no querer ser caballerosos hablan a las mujeres como si fueran iguales. ¿Por qué? Porque si pensamos en la historia y en las condiciones entre hombres y mujeres, no hay igualdad, ¿no? O sea, ha habido un feminismo muy fuerte que pugna por la igualdad, ¿no? No sé, el sufragismo, el movimiento por los derechos humanos de las mujeres, que asume que las mujeres tendríamos que ser iguales, pero yo no creo que lo seamos, ¿no? Entonces, el decir, bueno, quedémonos sin caballerosidad y ya, creo que no es suficiente. Creo que sería, quedémonos sin esa caballerosidad condescendiente, pero además cuidemos que las condiciones de las mujeres siempre han sido más difíciles o son más difíciles, tanto por esta historia que, como Lauri nos decía, quizá muchas de ellas pertenecen o forman parte de familias que no querían, digamos que tenían a la mujer como en segundo plano, ¿no? Y que siempre le ejercieron algún tipo de violencia simbólica a sus capacidades, a su intelecto, ¿no? a su adultez incluso, y que las vieron siempre como niñas, ¿no? Desde ahí no se puede decir que apoyar a la mujer es verla como igual, sin más, sin ser sensible a que no es una persona en las mismas condiciones que yo por haber nacido hombre, ¿no? Y esto también creo que lo aplico mucho a las cuestiones raciales. No es lo mismo ser whitexican o ser un poco más de clase media alta, universitario, a ser indígena, y el hecho de no ser demasiado, digamos, no ser condescendiente con esa persona indígena no significa que yo no tenga que tener sensibilidad a que no está hablando desde las mismas posibilidades, condiciones que yo, ¿no? Entonces creo que no, o sea, que hay que tener en consideración esas dos cosas. Muchísimas gracias, doctora. En nombre de la comunidad Loyola le queremos externar un reconocimiento que le vamos a proyectar enseguida. Ay, a ver, a ver. Ay, muchas gracias. El Sistema Educativo Loyola del Pacífico y el Espacio Popular de Exploración Cristiana otorga el presente reconocimiento a la doctora Cintia Martínez Velasco por la impartición de la conferencia Claves decoloniales para abordar el feminicidio, en el marco del itinerario de formación humana e ignaciana, otro fin del mundo es posible. Muchas gracias. Agradecemos de corazón el espacio que hoy nos ha brindado y les recuerdo, compañeros, seguirnos en Facebook oficial de la Loyola, y así como compartir esta publicación y otros más foros que vamos a estar teniendo.